Bueno, vamos a seguir con el ejercicio de la clase pasada, con tema de pronto pago. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que vimos la clase pasada? ¿Pudieron ver algo o quedó eso en el tintero desde el jueves? Y muy bien, gracias. Y se la pasaron comiendo locro y pastelitos. Bueno, nosotros la clase pasada habíamos visto un poco del tema pronto pagos. Esperen que quiero presentar. Habíamos visto un poco el tema de pronto pago, habíamos diferenciado entre qué créditos eran o no eran pronto pagables según lo que decía el artículo 16, ¿sí? Habíamos tomado el ejercicio de la guía de trabajos prácticos que nos pedía que identifiquemos, no sé si ya está... ¿Se me está presentando ya? ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. Ah, bueno. Esperen porque alguien me parece que quería entrar. No, bueno. Bueno, habíamos quedado nosotros con este archivito hecho luego de lo que habíamos visto, qué créditos se consideraban o cuáles se podían considerar como pronto pagables y cuáles no. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era o para qué hicimos todo este análisis que hicimos la clase pasada, identificando cuáles créditos cumplían los 4 requisitos que habíamos definido y cuáles no? ¿Con qué objetivo estábamos haciendo ese recuento e hicimos ese cuadrito de doble entrada, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco para qué era esto? ¿De dónde nacía? Para ver el plan de pago. Eso era posterior, ¿sí? ¿Iba a haber un plan de pago? Para determinar los privilegios que tenían los trabajadores, a ver si les correspondía o no en ese momento, antes de que empiece el concurso, digamos, para que ellos se hagan de una suma de dinero que le correspondía, por la situación particular del trabajador, que la ley los protege, y bueno, básicamente por eso. Sí, está bien. Sí, ese es el porqué o el fundamento de por qué existe el pronto pago. Es el cobro anticipado de los créditos porque la ley les reconoce un cierto privilegio, ¿sí? Para poder ser considerados pronto pagables había que cumplir esos 4 requisitos que habíamos visto, que estaban en el artículo, que estén incluidos en el artículo 16, que sea preconcursal, que tenga alguno de los privilegios y que no esté, en definitiva, no sea dudosa su procedencia, ¿sí? Ahora, está bien. Esos eran los requisitos, pero nosotros en nuestro rol de síndico, ¿qué hacemos con eso? Vean? Nosotros ahora ya identificamos cuáles créditos de lo que estaban denunciados por el deudor, cuáles créditos a nuestro criterio tendrían que ser pronto pagables o no, y cuáles no. ¿Qué hacemos con eso? Nosotros estamos ubicados en el rol de síndico. ¿Qué hace el síndico con eso que está ahí, digamos? ¿Un informe, profe? Un informe, genial, sí. ¿Qué informe? Con los pasivos laborales, en este caso, del concursado. Perfecto, sí. Hay un informe, el primer informe que habíamos visto que tenía que presentar el deudor era el pronunciarse sobre... ¿Perdón? ¿Era el del artículo 11, profe? El del artículo 11, acá la tengo yo la ley. No, perdón, el artículo 11 es lo que tiene que presentar el acreedor, ¿sí? Artículo 14. Perdón, el deudor. El informe se encuentra en el artículo 14, inciso 11, ¿sí? El artículo 14, inciso 11 dice que el síndico, ni bien acepta el cargo, 10 días posterior se tiene que pronunciar sobre los pasivos laborales denunciados por el deudor y, previa auditoría de la documentación legal, decir si existen otros pasivos laborales que pueden ser incluidos dentro del pronto pago. Eso nos dice la ley. Entonces nosotros acá en esta posición de síndico, ¿qué hicimos? Agarramos todos los créditos que estaban denunciados por el deudor e identificamos si cumplían o no cumplían con los requisitos del artículo 16 para entonces definir si esos créditos podrían ser aconsejados como pronto pagables o no pronto pagables. ¿Con qué objetivo? Para poder cumplir el
en la presentación del informe que establece el artículo 14, perdón, inciso 11, ¿sí? Entonces, con esta información nos vamos, nosotros tenemos acá un modelito dentro de nuestra guía de trabajos prácticos. Fíjense que hay varios modelos de informe a cargo del síndico, ¿sí? Este es el que está, el síndico se pronuncia sobre los pasivos laborales denunciados por el deudor y presenta certificación sobre la existencia de otros créditos. Fíjense que el modelo de informe es similar a cualquier tipo de escrito, digamos, siempre está, lo mismo que habíamos visto en su momento con la pericia, digamos, siempre está dirigido al juez, siempre tengo un párrafo introductorio donde mejor dicho, el síndico se identifica el proceso, ¿sí? Dice, contadora pública, Brenda Marín, en qué carácter me estoy presentando, cuál es el domicilio procesal que fijé, cuál es el domicilio electrónico que tengo fijado, cuál es el expediente, en qué concurso me estoy presentando, porque yo puedo obviamente tener más de un concurso, digamos, o puedo actuar como síndico en más de un concurso, en más de una quiebra, ¿sí? Y ante qué juzgado, que en este caso es el Juzgado Civil y Comercial número 23, se presenta o en qué juzgado se está desarrollando este concurso, ¿sí? Entonces lo que hace es presentar este informe, cuyo objeto es básicamente que en tiempo y legal forma cumplo con lo que dice el artículo 14, inciso 11 de la ley 24.522. ¿Y qué nos decía este artículo? Nos decía que el síndico se tenía que pronunciar sobre los pasivos laborales denunciados por el deudor y también sobre la existencia de algún otro pasivo que pudiera existir y que nazca de esta auditoría que hace el síndico rápidamente sobre los registros laborales, ¿sí? Entonces, fíjense que este informe tiene en definitiva dos párrafos, uno que se refiere a los pasivos laborales denunciados por el deudor y otro sobre la auditoría y la existencia de otros pasivos si existieran, ¿sí? Acá, ¿qué dice el síndico? Básicamente lo que hace es hacer un recóndito de lo que estuvo viendo, de lo que hizo para poder pronunciarse y para poder armar ese informe, ¿sí? Lo que hace es básicamente fundamentar el informe que está presentando. E informa en carácter similar a lo que se hace en general en los informes de auditoría, cuál es el alcance de la tarea realizada, ¿sí? Entonces, acá fíjense que dice el alcance de la tarea realizada por este funcionario consistió en compulsar. ¿Qué compulsó? Y compulsó la documentación que estuvo a la vista, el libro artículo 52, los recibos de sueldos, los legajos del personal en relación de dependencia que se encontraban en la firma, las cartas documentos, los acuerdos de desvinculación homologados, los convenios de retiro, toda aquella documentación, digamos, que tuvo a la vista y que le sirvió en definitiva para poder pronunciarse sobre estos pasivos laborales. ¿Y qué dice? Luego de haber visto toda esta información o esta documentación que tengo acá, digo que de la compulsa de esos libros y documentaciones, esta sindicatura pudo constatar la existencia y legitimidad de los pasivos laborales denunciados por la concursada, individualizados a continuación, ¿sí? Fíjense acá básicamente lo que hacen es, acá tenemos el total de los acreedores denunciados por el total de acreedores denunciados por la concursada. En realidad acá, esto está así porque obviamente no le estábamos dando la solución, pero se entiende que acá uno tendría que decir de estos pasivos cuáles se aconsejan como pronto pagables y cuáles no, ¿no es cierto? No se dicen abajo, fíjense, este informe dice abajo. Acá lo que dice es que vio estos pasivos que fueron los que denunció la concursada, ¿sí? Luego que dice que previa auditoría de la documentación legal y demás, ve si hay otros pasivos laborales, ¿sí? El mismo formato que detalla la documentación que tuvo a la vista, en qué consistió la tarea. Yo esto se los leo por encima porque no me voy a poner a leer yo el informe que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos. Lo que sí les pido es que después vayan a ver el informe porque esto se pide siempre en los parciales, digamos. Yo no me voy a poner a leerles el informe que lo tienen ahí a mano, digamos. Lo que sí me interesa es que vean cuál es la naturaleza del informe, ¿sí? Entonces, dice cuál es el alcance, qué documentación tuvo a la vista, cuál es el alcance de la tarea de auditoría,
Y fíjense que acá, en este caso, dice que de la tarea realizada, este funcionario no ha detectado elementos de juicio que acrediten la existencia de otros créditos laborales, tengan o no derecho a pronto pago, además de los informados en la planilla anexa a los cuales me remito. O sea que en definitiva, lo que le estoy diciendo yo acá al juez como síndico, le estoy diciendo que solamente se puede constatar que existen los pasivos laborales que están denunciados por el concursado, ¿sí? Que no, de esa auditoría que se hizo, no se encontró nuevos pasivos laborales, ¿sí? Miren que hay alguien que está queriendo entrar. Ahí. Bien. Fíjense, esto en realidad lo íbamos a ver un poquito más adelante, pero fíjense que dice, asimismo, se ha solicitado a la concursada la actualización del informe de dictamen sobre los juicios laborales existentes, es decir, hace una serie de informes sobre lo que se estuvo haciendo. Y por último, dice, se indica que el señor Marcelo Walter Palacios ha iniciado incidente de revisión en el presente proceso, el cual se tramita en expediente número tal. ¿Sí? Esto hace referencia porque dentro de los nuevos supuestos que después tenemos dentro del planteo del ejercicio, dice que en el punto 2, supongo que antes de presentado el informe, el artículo 14, el síndico toma conocimiento de que hay un empleado que se presenta o que intima al concursado a regularizar la situación y bajo apercibimiento de considerarse despedido, ¿sí? Esta situación, que es una situación que es útil al juez, porque bueno, hay que ponerlo en conocimiento, se deja sentado justamente en este informe sobre las causas laborales, porque fue algo que se enteró el síndico en la medida que estaba haciendo la auditoría, ¿sí? Y finalmente lo que dice es que, conforme todo lo expuesto, esta sindicatura considera que los acreedores a los que le correspondería el beneficio del pronto pago son los siguientes. Y acá entonces lo que debería ir en este cuadrito es un detalle de los, mejor dicho, un resumen, digamos, de aquellos créditos que considera como pronto pagables, ¿sí? Vale decir, el empleado 1, el empleado 4, el empleado 7, el 8 y el 10, junto con el privilegio que le corresponde según la Ley General de Sociedades, ¿sí? Esto es entonces, en definitiva, en qué consiste el informe del artículo 11 y el objetivo de por qué nosotros, como síndico, hacemos este análisis a ver de si estos créditos cumplen o no con el requisito definido por el artículo 16 de la Ley de Concursos y Quiebres. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué les parece a ustedes que pasa posterior a que el síndico presenta este informe? ¿Sí? El síndico se fue, aceptó el cargo, hizo una auditoría a todos los créditos laborales, tuvo en cuenta los créditos que denunció el mismo concursado y con toda esa documentación presenta este informe que yo les estoy mostrando ahora, que ustedes después lo van a leer detalladamente. Ahora, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué les parece? El juez va a autorizar el pronto pago y si existen fondos líquidos disponibles se va a proceder a efectuar el pago y si no, hacer lo que dijo el otro día, el 3%, como que tomar el 3% del ingreso bruto hasta que se obtengan esos fondos líquidos disponibles y también efectuar un plan de pago si no alcanzan. Perfecto, sí, bien, como dije, exactamente como dije Noelia, o sea, el informe de esto es para que el síndico, que es la persona capacitada, le da al juez la información, y el juez, ¿qué hace? Con ese informe y con la información que le da el síndico, hace un recóntito, mejor dicho, define, y cómo lo define o cómo determina por una resolución judicial, emite una resolución judicial donde dice cuáles de esos créditos sí se van a declarar como pronto pagables y con qué privilegio. ¿Sí? Y como bien dijo Noelia, si existen créditos suficientes, fondos suficientes, se pagarán el total de los créditos pronto pagables, y si no existen fondos suficientes, se hace este plan de pagos que establece la ley, ¿sí? Entonces, fíjense que un poquito más abajo, en nuestra misma guía de trabajos prácticos, un poquito más abajo está justamente la resolución judicial.
Esto es un modelo en la página número 9, es un modelo de una resolución judicial en un concurso preventivo. Fíjense que tiene una fecha, autos y vistos, dice que resuelve en qué concurso y demás, ¿sí? Y entonces acá, en esta resolución judicial, el juez se pronuncia al respecto de los pasivos laborales. Fíjense, también lo mismo, yo no les voy a hacer no me voy a poner a leerles todo, pero en realidad me interesa que ustedes observen cuál es la estructura de una resolución judicial, ¿sí? Fíjense que habla de los considerandos, es decir, hace un pequeño análisis de lo que pasó hasta ese momento. Fíjense que habla cuáles son todos los pronto pagos de oficio que se fueron presentando, que hay en definitiva 10 que se presentaron, ¿sí? Habla un poco de cuál es la naturaleza del pronto pago, nos habla de la ley de concursos ficticios del artículo 16 que ya habíamos visto, ¿sí? Entonces también nos dice que de conformidad a lo expuesto es necesario analizar si los créditos se encuentran comprendidos y alcanzados en las disposiciones del artículo 16, es decir, en definitiva, determinar si esos créditos son o no son pronto pagables, ¿sí? Y después dice, en este sentido, constatada la legitimidad de los créditos y efectuados los controles pertinentes, cabe admitir y autorizar. Y acá entonces define cuáles son los créditos que se van a considerar como pronto pagables, ¿sí? Y a su vez define qué tipo de privilegio tienen, que eso después nos va a servir también a nosotros cuando hagamos el plan de pago. Fíjense, admite con privilegio especial al acreedor empleado 1, al 8 y al 10, ¿sí? Entonces, vamos nosotros acá y vemos que el 1 lo admitió con un privilegio especial, al 8 lo admitió con un privilegio especial, y al 10 lo admitió con un privilegio especial, ¿sí? ¿Y por qué hago esto yo? Porque en realidad acuérdense que todos los informes que presentan el síndico no son obligatorios, son un mero informe que no es vinculante para el juez y aconseja al juez que estos créditos sean considerados pronto pagables. Pero en definitiva, el que determina si son o no son pronto pagables es el juez por medio de esta resolución judicial. Entonces, en esta resolución judicial nos dice que estos 3 créditos se admiten como pronto pagables con privilegio especial. Es decir, en definitiva, admite lo que dice o lo que nosotros le aconsejamos como síndicos. Y luego dice que con privilegio... Perdón, profesora, la voy a interrumpir un minuto. Claro. Una de las alumnas dice que Sol, precisamente, habla de los privilegios y dice sobre los privilegios, casos solo tienen privilegio especial y no doble. Los primeros casos solo tienen privilegio especial y no doble. Lo que la causa era la indemnización. Esa duda la habíamos tenido cuando se resolvió al principio de la otra clase cuál era el privilegio, que se había producido una pequeña confusión respecto de si tenía un privilegio o llevaba consigo el doble privilegio. Fíjense que justamente de ahí viene que es importante leer la resolución judicial, y la resolución judicial es la que en definitiva fija qué privilegio tiene. Y acá nos dice que estos privilegios, estos créditos se admiten con este privilegio, ¿sí? Y fíjense que en el caso de los créditos con privilegio general dice el empleado 4 y el 7, ¿sí? Entonces nos vamos a nuestra planillita y nosotros el empleado 4 le habíamos dicho que en realidad tenía doble privilegio, pero acá el juez lo admite únicamente con privilegio general. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que se encuentra fijo el privilegio que le corresponde al empleado 4 es el general, porque así lo fijó el juez. Más allá de lo que nosotros le aconsejamos, el juez determinó que este empleado número 4 le correspondía privilegio general. Y como tal debemos tenerlo en cuenta después para poder hacer el plan de pagos, perdón. Entonces, a el empleado 4 y al empleado 7 les otorgó un privilegio general, ¿sí? Fíjense que, bueno, después que nos habla también, nos sigue hablando también respecto a todo esto que habíamos dicho. Fíjense que el empleado 3 se ha consignado el informe juicio en trámite sin sentencia. En consecuencia, no corresponde autorizar el pronto pago de los mismos. Es decir, justifica por qué algunos créditos no
los deja fuera de considerarlos como pronto pagables. Porque en realidad las resoluciones tienen que estar fundadas, ¿no es cierto? Después también fíjense que en cuanto a la oportunidad de efectivizarse el pago, esto es lo mismo que decía Noelia hoy, es principio sentado que los mismos sean abonados con los primeros fondos que se recaudan en la explotación de la actividad. O sea, en principio, si hay fondos líquidos, se pagan. Ahora, si no existen fondos líquidos disponibles, se procederá a la afectación del 3% mensual bruto de la concursada desde la fecha de apertura del concurso y en virtud de lo expuesto por el artículo 16. Acá nos está diciendo el juez qué se va a hacer o cómo se va a pagar esos créditos pronto pagados. Fíjense, dice, para el caso de que los fondos obtenidos alcancen para pagar todos los acreedores, el concursado deberá directamente abonar la totalidad de los créditos y acreditar la respectiva rendición en estos autos, vale decir, mostrar la boleta de depósito en el expediente. Por el contrario, si los fondos obtenidos no alcanzan a cubrir el 100% de los créditos a abonar, deberá el concursado depositarlos en una cuenta judicial en el nuevo Banco del Chaco, a cuenta y orden del juzgado, como pertenecientes a la presente causa, y en ese caso el síndico va a elaborar un plan de pago proporcional a los créditos y privilegios, ¿sí? Sigue hablando de norma y de doctrina, y finalmente resuelve autorizar determinados créditos y dejar por afuera otros créditos, ¿sí? Y a su vez, fíjense que el punto 3 de la resolución dice, ordenar al síndico y al concursado que en el plazo de 10 días de notificado, el presente resolutorio informen sobre el estado de los juicios laborales, el estado de cumplimiento de los acuerdos homologados de los acreedores detallados, y ordenar al concursado depositar los fondos determinados en la forma expuesta, ¿sí? Si ello no fuera posible, deberá la sindicatura afectar el 3% del ingreso bruto y demás. Entonces, en definitiva, en esta resolución judicial lo que se hace, el juez toma en cuenta lo que dice el perito y autoriza algunos créditos como pronto pagables, deja afuera otros y a su vez determina de qué forma se van a pagar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá a dónde estamos en esta cronología del concurso? ¿O entienden a dónde estamos situados? Espero que se entienda, porque si silencio absoluto, no sé si se reentiende o no se entiende nada. En lo que pregunta Gaby, si ese informe del síndico es el informe individual, es uno previo, no es uno previo, es el informe que establece el artículo 14, inciso 11. El informe individual viene posterior, lo vemos la clase que viene. Esto es informe sobre pasivos laborales, ¿sí? ¿Y es vinculante, profesora? No sé qué les parece a ustedes, que el informe, ¿qué dijimos? ¿Que era o no era vinculante? Es no Para el vinculante. juez no es vinculante, y esa es mi pregunta. ¿Por qué, si el contador supuestamente es el que más sabe sobre el tema, por qué el juez puede decir otra cosa? ¿Y por qué? O porque puede interpretar otra cosa, digamos. Y porque el magistrado es el que ordena el proceso. Acuérdense que todas las decisiones, una vez que están llevadas a la justicia, todas las decisiones las toma el juez. Eso no quiere, en general, de todas formas, no se aparta de lo que dice el síndico, porque se entiende que el síndico es el especializado, pero nosotros, como síndicos, no estamos capacitados, no tenemos la fuerza judicial para determinar cuáles sí y cuáles no. Eso lo hace el juez, y en general siempre se apoya con el informe del síndico, pero no, la decisión y la orden emana del magistrado, nunca ni del síndico, así como tampoco del perito en su momento. Ningún informe es obligatorio para el juez, porque se entiende que el juez es el que en realidad conoce de derecho y es el que hace un análisis global de toda la situación. Nosotros sabemos sobre esto. El juez hace un análisis judicial, un análisis global de toda la situación, y con eso toma una decisión, ¿sí? Fíjense que en este caso, por ejemplo, nosotros habíamos definido que un crédito tenía doble privilegio, pero el juez determinó que a ese crédito le correspondía un privilegio general, y entonces lo que hay que tomar en cuenta es la resolución que dice lo que dice el juez, que se emite mediante esta resolución, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, una vez que el juez emite esta resolución y determina qué créditos son pronto pagables y cuáles no, y qué privilegio tienen, si existiera fondo disponibles, se le pagaría. Ahora, este no es el caso que nos plantea nuestro ejercicio. Fíjense que nuestro ejercicio en el planteo nos dice que
Estoy yendo más arriba nomás. Nos dice que supongamos que se indicó que no existen fondos líquidos disponibles y que los ingresos brutos del mes ascienden a 15 millones, ¿sí? Entonces, con esos 15 millones tenemos que hacer un plan de pago, ¿sí? Fíjense que, además de mantenerse la proporcionalidad entre los acreedores de igual rango en cada distribución, el pago individual a cada acreedor no puede exceder el equivalente a 4 salarios mínimos vitales y móviles. Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Y, a su vez, nos da el dato del mismo ejercicio, cuál es el monto de ese salario mínimo vital y móvil. Entonces, ¿qué les parece que es lo primero que tenemos que hacer? Ya sabemos que tienen 15, que ese mes, en el mes de mayo, tiene 15 millones de ingresos brutos. ¿Cómo iniciarían ustedes este plan de pago? Sabiendo lo que voy a tener por mes para distribuir, haciendo 15 millones por el 3%, que me da 450.000. Perfecto. Entonces, en definitiva, nosotros sabemos que tenemos 15 millones, pero que el porcentaje afectado al plan de pagos es hasta el 3% que me da los 450.000 que puedo distribuir este mes, ¿sí? Ahora, el total de créditos... ¿Sí? Perdón, si puede poner un poquito más grande, sería ideal. Ahora. Bien, entonces, teníamos 15 millones, el 3% entonces que nos dice la ley son los 450.000 pesos. Ahora, la cuestión es que en realidad nosotros tenemos como declarados como pronto pagables 1 millón de pesos. Entonces, en definitiva, no nos alcanza el total que tenemos disponible ese mes para pagar el total de créditos pronto pagables. Y entonces tenemos que hacer este plan de pagos que establece la ley en función a qué dice la ley, al monto y a los privilegios, ¿sí? Y a su vez también nos dice la ley que no se puede distribuir por mes más de 4 salarios mínimos vitales y móviles por acreedor. A nosotros el ejercicio ya nos decía que el salario mínimo vital y móvil de ese mes era de 24.000 pesos y por lo tanto yo tengo un tope por acreedor de 97.632 pesos, ¿sí? Que es esto que yo les había dicho, que el artículo 16 dice máximo 4 salarios mínimos vitales y móviles, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Sí, verdad. Y entonces, lo primero que hago, yo ya sé que tengo 450.000 pesos para distribuir, sé que tengo 1 millón de pesos de créditos que les correspondería abonar, sé que como máximo por cada acreedor puedo pagarle 97.000 pesos y sé que tengo, en definitiva, estos 5 acreedores, ¿sí? Que están admitidos por resolución judicial. Tengo 3 acreedores con privilegio especial y 2 acreedores con privilegio general, ¿sí? Estos acreedores con privilegio especial suman 740.000 pesos y estos acreedores con privilegio general suman 260.000 pesos. Entonces, como la ley dice que se paga en función a el monto y los privilegios, primero se le abona a aquellos créditos que tienen el mejor privilegio, que es aquellos que tienen un privilegio especial, ¿sí? Entonces, vamos por orden, digamos. Fíjense que en definitiva yo tengo que pagarles 740.000 pesos a los créditos con privilegio especial, ¿sí? Ahora, ¿les parece que el empleado 1 va a recibir los 500.000 pesos que le corresponde? No. ¿Por qué no? Por el tope. Por el tope. Es 97.632. Bien, entonces a este empleado, que en realidad tiene un crédito de 500.000 pesos, le corresponde percibir el máximo que le permite la ley, que es 97.632, ¿sí? Igual antes de esto, fíjense que a nosotros en realidad, bueno, no, vamos a seguir así, 97.000 pesos. El empleado el empleado número 8, que tiene un crédito con privilegio especial de 90.000 pesos, ¿cuánto le correspondería percibir? 90.000. 90.000 pesos, ¿sí? Y al empleado número 10, que tiene un crédito de 150.000 pesos, ¿cuánto le correspondería percibir? El tope. El tope.
vale decir los 97.000 pesos, ¿sí? Entonces, a estos empleados le corresponde percibir un total de 285.000 de los 450 que tenemos disponibles, ¿sí? Y esto significa que tengo un monto insoluto del primer empleado de 402.000 pesos que nacen del importe del crédito que tenía total para percibir, menos lo que le voy a pagar este mes, ¿sí? A este empleado, el empleado número 8, ya le pagué el 100% del crédito, es decir, que no le queda ningún valor a abonar el mes siguiente, y a este empleado le queda 52.000 pesos para abonar en este mes, ¿sí? Y por lo tanto, me queda como privilegio especial, un saldo insoluto que va a pasar al periodo siguiente de 454.000 pesos, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya pagué con los fondos disponibles, que ya pagué todos los créditos con privilegio especial de acuerdo a lo que establece la ley, es decir, al que le pude pagar el 100%, le pagué el 100%, y al que no, le pagué el tope, ¿qué hago? Voy a pagarle a los créditos con privilegio general, ¿sí? ¿Por qué tengo acá marcado como remanente? Bueno. No importa percibir. Bien. ¿Cuál sería el remanente que yo tengo ahora para distribuir? Tengo los 450.000 pesos menos lo que ya le pagué, ¿sí? 164.000 pesos. Es lo que me queda a mí disponible de efectivo para dividir entre estos dos créditos que por un monto total de 260.000 pesos. Entonces, al empleado número 4, que tiene un importe de crédito de 60.000 pesos, ¿cuánto le correspondería percibir? 60.000. Los 60.000 porque no supera el tope. Ahora, el empleado que tiene 200.000 pesos, ¿cuánto le correspondería percibir? El tope. El tope, los 97, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Entonces, estos empleados percibieron en total 157.000 pesos. Y entonces tengo un saldo insoluto del primer crédito no, al empleado 4 ya se le canceló todo, y del empleado número 7 tengo un saldo insoluto de 102.000 pesos que está dado entonces por la diferencia entre el importe del crédito y lo que yo le pago este mes, ¿sí? Ahora, ¿existe algún remanente o no existe un remanente? ¿Yo qué hago? Tomo los 450.000 pesos, que era lo que yo tenía disponible, y después resto lo que en definitiva ya voy a pagar, ¿sí? Y por lo tanto me queda un remanente de 7.000 pesos, que ese remanente en efectivo va a pasar al mes siguiente y se va a volver, cuando se vuelva a hacer la nueva distribución. El mes siguiente que va a estar dado por el 3% más los 7.000 pesos que me quedó de saldo de este mes, ¿sí? Entonces, tengo un total de fondos afectados de 450.000, pero utilicé exclusivamente 442.000 pesos y por lo tanto el remanente para el mes siguiente son los 7.104, ¿sí? Y tengo un saldo insoluto de 102.368 como privilegio general y 454.000 como privilegio especial. ¿Qué les parece a ustedes que pasa con este saldo insoluto? Con esta deuda que todavía persiste, digamos, o con estos créditos que todavía no se han abonado. Pasa para el mes siguiente. Claro, el mes siguiente se vuelve a hacer un nuevo cuadrito, un nuevo plan de pago, se ve cuánto tienen porcentaje afectado, a eso se le suman los 7.000 pesos que me quedó de saldo a favor, digamos, ¿sí? Y se vuelve a hacer esto mismo que hicimos con los saldos insolutos, ¿sí? Con el empleado 1, con el empleado 10, pero por estos valores, no por los valores por el total del crédito, sino por los valores una vez abonado, o sea, por el saldo insoluto que habíamos dejado del mes anterior, ¿sí? O sea, vuelvo a partir, pero por los 557.000 pesos. ¿Se entendió? ¿Por qué hicimos primero la diferencia entre privilegio especial y privilegio general? Y después, ¿por qué hay algunos créditos que se pagan el 100% y por qué hay algunos que no? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos al otro supuesto, porque acá
acá estaba todo bastante clarito porque era para que ustedes lo entiendan. Ahora, el próximo supuesto que nos dice el ejercicio es que supongamos que el total de ingresos brutos hubiera sido 5 millones, ¿sí? Entonces volvemos a hacer lo mismo que hicimos recién. ¿Qué decimos? Tengo 5 millones de ingresos brutos y por lo tanto le afectamos el 3%, que eso nos da, en vez de 450.000, solo 150.000, ¿sí? Y bueno, el tope mensual va a ser exactamente el mismo porque son los 97.632 pesos, ¿sí? Tengo los mismos créditos, es como que lo anterior no pasó, ¿sí? Tengo el total de los créditos iguales que la vez pasada, es decir, separados en privilegio especial y privilegio general, porque así decía la ley. Y acá, ¿qué decimos? En principio, nos dice la ley que hay que hacer un prorrateo en función al monto y al privilegio. ¿Qué significa un prorrateo? Significa determinar de cada uno de estos dos grandes grupos que tenemos nosotros, privilegio especial y privilegio general, cómo incide cada crédito individual en el total de ese rubro, ¿sí? ¿Qué les quiero decir esto? Yo sé que el total de privilegios especiales, son 740.000 pesos, y entonces los 500.000 pesos del empleado 1 implican el 68% de esos 740, ¿sí? Los 90.000 pesos del empleado 8 significan el 12% de esos 740 y los 150.000 pesos son un 20% de esos 740, ¿sí? Lo que hago es, en definitiva, establecer la incidencia de cada uno de esos créditos. Y lo mismo hago con los créditos con privilegio general, ¿sí? Fíjense que el empleado 4 es el 23% de esos 260.000 pesos, porque a mí la ley me dice en función al monto, un prorrateo en función al monto y al privilegio. Fíjense que entonces el porcentual se establece dentro de su propia categoría, ¿sí? Un 23% y un 77%. Ahora, ¿qué digo entonces? Si yo tengo 150.000 pesos, yo tengo 150.000 pesos que le tendría que pagar. Entonces, en realidad, yo a este crédito le debería pagar el 68%, que sería 101.000 pesos. ¿Me siguen? Sí. Bien, entonces yo tengo disponibles 150.000 pesos. Entonces, de acuerdo a este prorrateo que nosotros hicimos, a este crédito yo le debería pagar el 68%, porque es la incidencia que tiene en esa categoría, de esos 150.000 pesos que yo tengo disponibles, que serían los 101.351,35. Ahora, ¿yo le pago los 101.000 o no le pago los 101.000? No, porque el tope es más chico, valor inferior. Perfecto, entonces yo no le pago los 101.000 pesos porque a mí la ley a su vez me dice que como máximo puedo yo pagarle los 97.000 pesos. Entonces el importe a percibir por este crédito, como el tope es menor a lo que le corresponde, es el tope, ¿sí? Ese tope es lo máximo. Ahora hacemos esto mismo respecto a los 90.000 pesos, ¿sí? ¿Qué digo? De esos 150.000 pesos que yo tengo disponible para distribuir, el 12% es los 18.243, que en este caso, obviamente, no supera el tope, ¿sí? Y finalmente, tengo que este crédito de 150.000 pesos le corresponde por prorrateo un 20% de esos 150, que son los 30.405,41. ¿Sí? Y entonces a este crédito con privilegio le corresponde percibir los 146.000 pesos 280,65. Y eso me da, en definitiva, un saldo insoluto que está dado por el importe del crédito, los 500.000 pesos menos lo que percibió este mes de cada uno de los créditos que va a pasar al mes siguiente. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bien, y entonces esto, ¿qué me da? Un saldo remanente. Yo tenía 150.000 pesos para distribuir.
pero yo ya le pagué a los créditos que tienen un privilegio especial que están por encima de los de créditos con privilegio general. Ya le pagué 146.000 de acuerdo a lo que establece la ley y por lo tanto tengo para pagarle a los privilegios generales solamente 3.700 pesos, ¿sí? Ahora, yo tengo en realidad un total de 260.000 pesos. Por lo tanto, obviamente que no les voy a poder pagar todos los créditos ni aún el tope. ¿Qué les pago? Les pago de acuerdo con ese remanente que tengo disponible en función a la incidencia que tienen dentro de su categoría ese crédito, ¿sí? Porque la ley dice en función al monto, se prorratea en función al monto y al privilegio. Y entonces, ¿qué hago? Del saldo remanente de esos 3.719, digo que al empleado número 4 le corresponde el 23% y que al empleado número 7 le corresponde el 77%, ¿sí? Y entonces, entre ellos dos perciben el remanente que nos había quedado, una vez abonado lo anterior, de 3.719,35, ¿sí? Y esto hace que tengamos un saldo insoluto de 256, que es la diferencia entre el importe de los créditos menos el importe percibido, ¿sí? Y entonces, acá nos dice, en definitiva, nos da que el total de fondos afectados son los 150.000 pesos. Yo afecté 142.280 a los privilegios especiales y 3.719 a los créditos con privilegio general, ¿sí? Ahora, ¿cuántos fondos? Perdón, esto era lo que teníamos disponible porque era de 3%, afecté esos 150.000 pesos y por lo tanto no me queda ningún saldo para el mes siguiente. O sea, el mes siguiente voy a volver a afectar solamente el 3% de la actividad. Lo que sí me queda es un saldo insoluto de 850.000 pesos que está dado por 593 de créditos con, de los créditos con privilegio especial y 256 de los créditos con privilegio general. ¿Sí? Yo tenía 1.000.000 de pesos, pagué solamente 150, entonces por razonamiento obvios voy a tener un total de créditos insolutos de 850.000 pesos que van a pasar al mes siguiente. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿y en qué caso se prorratea y en cuál no? Eso no me quedó claro. ¿O qué diferencia hay en un caso y el otro? En realidad siempre se prorratea. Siempre se prorratea. Lo que pasa es que en el primer ejercicio yo no les quise mostrar el prorrateo, pero en realidad en el primer ejercicio, por aplicación de topes, no fue necesario prorratearlo, digamos, porque se pagó se pagó el 100% al que se pudo pagar y al resto se le pagó el tope. ¿Sí? Porque yo tenía 450.000 pesos y el importe que le correspondía percibir era 285.000. En cambio, acá tengo menos saldo, digamos, para prorratear, tengo menos importe, digamos, y en este caso únicamente el primero va por tope, el resto no lo puedo pagar por el 100%. ¿Se entiende? Claro, se entiende, se entiende. ¿Alguna otra pregunta? Ay, silencio estatua. Profe, ¿usted quiere agregar algo? ¿O se entendió? Para mí, lo que podría agregar es, más que agregar, hacerles una pregunta. ¿Ya vieron esto de privilegio en la clase de teoría? Mis alumnos deben estar contestando de a uno en los segundos. No, profe. No. El profe Taca en la clase pasada solamente dio una introducción al pronto pago nada más y fue corta la clase. Bien, perfecto. Ahora. Porque el tema fundamental para pagar y para realizar todo el prorrateo que acaba brillantemente de describir la profesora Marín tiene que ver con el orden de los privilegios. En función de ello, va a resultar mucho más fácil, seguramente en la clase de hoy lo van a trabajar y van a terminar de comprender la parte de matemática, digamos, que acabamos de resolver,
respecto de cómo se cancelan los privilegios, en qué orden se cancelan los privilegios. Pero eso definitivamente corresponde a la parte de teoría que, insisto, seguramente lo van a ver en el día de hoy. Más allá de eso, y volviendo a lo que decía Maxi, creo, no sé quién era que preguntó recién, acá lo importante es saber cuánta plata tenemos disponible. Armar nuestras dos listitas, ¿sí? Los créditos con privilegio especial primero y los créditos con privilegio general después, ¿sí? Fíjense que, y una vez que tenemos las dos listitas, si quieren pueden hacer el prorrateo de los dos, pero fíjense que en el primer caso yo ya les pagué lo máximo que le podía pagar a todos los créditos, ¿sí? Por eso yo no les hice la lista. Pero yo en el primero, yo ya le pagué lo máximo. Fíjense que estos dos ya le pagué los 97 y a este le pagué lo máximo que le podía pagar, que eran los 90.000 pesos, ¿sí? Entonces a mí ya igualmente me quedó un remanente para seguir abonándole al resto, digamos. Y por eso es que en realidad yo no les hice el prorrateo, pero en realidad correspondería hacer el prorrateo, nada más que aún si hacemos el prorrateo, que en este caso fíjense que va a ser lo mismo, digamos, los 500.000 pesos, el porcentaje va a seguir siendo el mismo, perdón, los 500.000 pesos dividido los 740, el porcentaje va a seguir siendo el mismo, el 68, 68, 2 y 20. Le quiero sacar la duda a Maxi, que no estoy segura que haya quedado claro. Fíjense que el porcentaje sigue siendo el mismo. Acá la única particularidad es que a este igual le iba a corresponder abonarse sí o sí los 97.000 pesos. Y a este sí o sí también le hubiese correspondido pagar como máximo los 97.000 pesos. ¿Sí? Porque yo tomo los 450. 91 me da acá. Y en el segundo le da 54. Cuando hay plata es más fácil todo. Acá me mató Maxi. Porque en el segundo le da 54 a pagar. A ver. ¿Está bien? Sí, tenés razón, Maxi. Restablecemos el ejercicio número 1. Vamos a replantearlo. Estaba mal la guía. Mal la solución propuesta. No importa. Replanteamos el ejercicio número 1 en función de lo que dijo Maxi. Se olvidan de este ejercicio como está replanteado acá. Yo tengo 450.000 pesos. Pucha, esto porque yo... Tengo 450.000 pesos, ¿sí? Entonces, a este primero le corresponde los 97.000 pesos, sí, seguro, porque si no le hubiese correspondido los 304. A este que tiene privilegio especial, le corresponde entonces un 12%, que son los 54.000 pesos. Y a este le corresponde un 20%, que son los 91.216. ¿Sí? Y acá abajo entonces me queda un remanente de 206.000 pesos. Pucha, qué bronca que me da. Me queda un remanente de 206.000 pesos y volvemos a hacer el mismo prorrateo de acá. ¿Por qué está planteado? ¿Viste esto, Luis, cómo lo plantearon así? Sí, la verdad que no, me da la impresión de que la solución lo hicieron como tal cual planteaste vos en la primera parte, sin tener en cuenta el prorrateo porcentual, y en la segunda, como era de menor valor, de menor cuantía, entonces ahí sí aplicaron los porcentajes. ¿Pero por qué hicieron así? No entiendo por qué pasaron así, eso es lo que no... Tiene razón lo que decía Maxi, digamos. Hay que prorratear todo. Maxi, auxiliar de clase. Bueno, volvemos entonces. Está bien lo que decía Maxi. Acá les replanteo yo la resolución del ejercicio porque en realidad hay que pagar todo en función al porcentual equivalente, ¿sí? Entonces, al primero le corresponden los 97,
al segundo le corresponde el 12% de los fondos disponibles, o sea, los 450.000 por 12 y los 450.000 por el 20%, ¿sí? Entonces yo les pago acá, en definitiva, 243.000 pesos. Y me queda un remanente de 206.000 pesos, pero no. No, porque no puede ser que me quede más de lo que tengo disponible. ¿Por qué está hecho planteado así? Está mal para mí esta solución de ejercicio. Sí, está mal la solución. Está mal la solución del ejercicio. Está mal porque si no yo no puedo pagar, me va a quedar 200.000 pesos disponible, y ¿para qué lo voy a guardar a esa plata, digamos? No tiene sentido, digamos. Está mal planteada la solución del ejercicio. Está mal planteada la solución del ejercicio. Vamos de vuelta. Este crédito, entonces, vamos a pagar primero los créditos con privilegio especial y luego los créditos con privilegio general, en la medida de que los saldos sean suficientes y suponiendo que existen fondos suficientes para pagar ambos créditos. En primer lugar, vamos a pagar los créditos con privilegio especial hasta el 100% o el tope. Y después vamos a pagar el crédito con privilegio general si existe fondos remanentes. En este caso, fíjense que yo tengo 740.000 pesos de importe con crédito especial y tengo 450.000 pesos de fondos disponibles. Entonces, lo primero que voy a hacer es pagar los créditos con privilegio especial y después, si existen fondos disponibles, pago los créditos con privilegio general. ¿Sí? Así tiene que estar planteado. Volvemos otra vez, entonces. Entonces, primero lo que hago yo es analizar si los fondos que tengo disponibles son suficientes para pagar el total de créditos con privilegio general. Fíjense que yo tengo 740.000 pesos de créditos con privilegio general y que solamente tengo 450.000 pesos con créditos de saldos disponibles. A estos dos créditos le corresponde solamente abonar el tope, por lo que ya habíamos hablado, los 97.000 pesos. Este crédito que todavía tengo, porque fíjense que yo todavía tengo un remanente de 254.000 pesos, sí le puedo pagar el 100% de los 90.000 pesos. Y entonces, así está planteado. Y entonces, fíjense que yo acá, ¿qué hago? Primero cancelo el total de mis créditos con privilegio especial. Total de los créditos con privilegio especial, pero teniendo en cuenta el tope que establece la ley. Entonces, como yo a los 740.000 pesos no los puedo pagar porque hay un tope por acreedor que me establece la ley, yo solamente puedo pagar hasta 285.000 pesos. Y aún habiendo pagado lo que me dice la ley, tengo un remanente de 164.000 pesos que me sirven para pagar los créditos con privilegio general. Ahora, yo tengo 260.000 pesos de crédito que tendría que pagar, pero solamente tengo 154.000 pesos disponibles. Ahora, en este caso pasa lo mismo que en la vez pasada. El crédito número 7, el empleado número 7, solamente se le puede pagar hasta el tope, que son los 97.000 pesos. Al otro empleado, que no supera el tope, sí le puedo pagar el 100% y por lo tanto le pago el 100%. Y por eso es que yo no prorrateo en este caso, ¿sí? Ahí va Maxi. ¿Me entendiste, Maxi, ahí? ¿Hasta acá? Claro, o sea, siempre que yo tenga fondos para cancelar, cancelo. Siempre que yo tenga fondos disponibles para cancelar, cancelo primero los créditos con privilegio especial y después los créditos con privilegio general. ¿Sí? Respetando el tope de 4 salarios mínimos vitales y móviles por crédito. Esto queda igual, ¿sí? Pagué todos los créditos con privilegio especial hasta donde me dejó la ley, y pagué todos los créditos con privilegio general hasta donde me dejó la ley, ¿sí? Y por lo tanto me siguió quedando un saldo remanente.
En este caso que yo tengo 150.000 pesos, y acá es donde tiene razón Maxi, en este caso que yo tengo 150.000 pesos, y que yo tengo un total de créditos de 740.000 pesos, lo mismo que pasaba el anterior, la diferencia es que acá, está bien, la diferencia es que acá yo le tendría que haber pagado 201.000 pesos estos que vimos, pero solamente puede percibir los 97.000 pesos por tono, ¿sí? ¿Me siguieron? Le estoy pagando menos de lo que le correspondería. Y al resto de los dos, que también le corresponderían los 18, que en realidad le tendría que, a este crédito que le tendría que haber pagado los 90.000 pesos, no le puedo pagar 90.000 pesos porque en realidad no los tengo, ¿sí? Lo tengo que pagar en función a el prorrateo de montos y privilegios, ¿sí? Entonces, a estos dos créditos le pago en función al porcentual que vimos de prorrateo, ¿sí? A este le pago el 12% y a este le pago el 20% de esos 150. No está bien la solución, lo que pasa es que yo no la supe explicar nomás, me parece. Entonces, en este caso, se prorratea porque en realidad yo ni al segundo crédito ni al tercer crédito le puedo pagar lo que le correspondería según ley. Según ley, yo le tendría que haber pagado a esos créditos 285.000 pesos este mes. Pero como no tengo 285.000 pesos, sino que tengo 150.000 pesos, ¿qué hago? Prorrateo en función de la importancia que ese crédito tiene en el total mensual, ¿sí? ¿Me siguieron ahí? Profe, una consulta. Sí. Si yo tuviera disponible los 285.000 pesos, eso ponerle para pagar. Le pago 100% a los privilegios especiales. Ah, bien. Y los ¿Sí? otros quedarían impagos, digamos. Y los otros quedarían impagos. Si yo tuviera, está bien, también vale la pregunta de no sé quién me está preguntando. Si yo tuviera únicamente 285.000 pesos disponibles, ¿qué hago? Cancelo primero todos los créditos con privilegio especial, hasta donde me deja la ley, y después, si no tengo más fondos, pues los privilegios generales pasarán al mes siguiente junto con los insolutos de los especiales, ¿sí? Ahora sí. En este caso pero tengo para pagar en parte, porque no tengo los 285.000 pesos. Tengo 150 nomás, perdón, 150.000 pesos, que era lo que me permitía la ley, ¿sí? Entonces, como no tengo para pagar lo que corresponde según la ley, ¿qué hago? Prorrateo de acuerdo al monto y al privilegio, ¿sí? Y en este caso, prorratear de acuerdo al monto y al privilegio implica que a este crédito, el empleado número 8, se le pague un 12% de esos 150.000, y a este crédito, el empleado número 10, un 20% de esos 150.000, ¿sí? Y por lo tanto les estoy pagando 146 y de ahí nace el remanente que yo después vuelvo a distribuir con los créditos con privilegio general. ¿Me entendieron ahí? Yo nomás me parece que los mezclé. ¿Se entendió? No, ¿Quieren que vuelva a explicar? Sí, Otra una pregunta. consultita. No sé si se me escucha. Sí, te escucho ¿Podría bien. darse el caso, por ejemplo, digo, y tratando de más o menos entender lo que dice la ley, que tiene, supongamos, 320.000? Alcanza totalmente para cubrir los créditos especiales con privilegio especial y no alcanzaría para cubrirlos con privilegio general. Bien. Lo dice, también dice que se pagarán los con privilegio especial y en caso de no alcanzar se prorratean. Y lo mismo después dice para los con privilegio general. Se pagarán los privilegios generales y en caso de no alcanzar se prorratean. En este caso, supongamos que tenemos solo 330.000. Los especiales pagamos por completo. 100%. O sea, 100% con el tope, ¿no? Con el tope, ¿no? Y cuando llegamos a la parte de lo con privilegio general, eso sí tal vez tenemos que prorratear, porque ya no nos va a alcanzar para pagar todo eso. Claro, está bien. Sí, exactamente lo mismo que preguntaron hoy. En principio, primero se pagan los créditos con privilegio especial con tope, ¿sí? Si alcanza, se paga después los créditos con privilegio general. Ese es el objetivo de la prelación que le establece la ley. Primero los créditos con privilegio especial y después los créditos con privilegio general. Profe. Sí. Bajo eso que usted termina de decir, entonces para mí la solución sigue estando mal, porque en el ejercicio 2 me sobra plata que pasa a los privilegios generales,
sin terminar de pagar primero al especial, digamos, al privilegio especial. Pero porque yo apliqué el prorrateo ahí. ¿Por qué me está sobrando plata? Porque apliqué el prorrateo y tienen topes. O sea, porque apliqué el prorrateo básicamente, digamos. Pero si yo aplico el prorrateo en el ejercicio 1, yo no le tendría que pagar los 60.000 pesos, le tendría que pagar, perdón, los 90.000 pesos, creo que había uno para cobrar. El segundo que cobra 90.000, si yo aplico prorrateo en el ejercicio 1, yo le tendría que pagar 54. ¿Por qué ahora, si yo le tengo que pagar 90.000 y estoy aplicando prorrateo, no le pago todo, digamos? Para mí tendría que cancelar. Pero es que no me alcanza para pagar todo. Y porque va a quedar uno sin cobrar nada. Y también pero tiene un prorrateo, privilegio. qué sé yo, por ahí estoy delirando, ¿no? Pero yo tendría que prorratear entre los dos que puedo pagar sin que lleguen al tope. Y que el remanente sea cero. Este remanente que me da acá es por aplicación de este tope que está acá arriba. Yo en realidad a este crédito le tendría que haber pagado el 68% de los 150.000, que es los 101.000 pesos de esto. Pero no le pude pagar. ¿Me entendés? No le pude pagar los 101.000 pesos que le correspondía de acuerdo al prorrateo porque la ley me establece otro tope, que son los 97. Entonces, en realidad, ese remanente que yo tengo de 3.719 no es por aplicación, es por aplicación del prorrateo, pero en realidad es porque el prorrateo me da mayor que el importe a percibir según el tope. Fíjate que es lo mismo. ¿Ve? La diferencia entre lo que le hubiese correspondido percibir de aplicar el 68% y lo que en realidad percibo por aplicación de tope es el remanente que me queda que yo distribuyo entre lo general. Profe, creo que ahí hay un problemita que estamos teniendo, que es, supongamos, en el 240 dice que no alcanzando los fondos se procederá a prorratear. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo consideramos que no alcanzan los fondos? Porque si aplicamos ya topeado, o calculamos la deuda y después aplicamos el tope, cambia totalmente el resultado de acuerdo en qué momentos midamos el tope para medir si aplicamos el prorrateo o no. Claro. A ver, en principio vos lo que tenés... Permiso. Siempre el tope es el límite. Por lo tanto, primero tenemos que aplicarle el tope a cada uno de los importes y en función de ello, ¿se ve mi flecha cuando yo muevo? No sé, porque yo no estoy viendo... No, profe, no. Bien. Volver a la planilla que estábamos, por favor, Brenda. ¿A esta o la de los 450? Ahí, dejar ahí. Donde dice porcentual, donde está el 68, el 12 y el 20, es el porcentaje indicativo de la representación porcentual del total que tenemos que pagar. No confundan ese porcentaje con la aplicación del tope de la cantidad de dinero que tenemos disponible. Son dos conceptos diferentes, son dos cálculos diferentes. Por un lado, el tope nos indica hasta dónde. En este primer renglón, el 68% está explicando la profesora que correspondería haber repagado 101.351 pesos. Pero ¿por qué no podemos? Porque el tope dice 97. Entonces, digamos que básicamente sacar el porcentaje, sacar el porcentual del total de cada uno de los conceptos sobre el total de la deuda nos da, por un lado, lo que va a ser después el importe irresoluto de lo que no pudimos terminar de pagar y va a pasar al mes que viene. ¿Lo compliqué? No sé si respondí a las preguntas que ustedes estaban haciendo, no sé qué otra pregunta estaba dando vuelta por ahí. Profe, ¿puedo preguntar algo? Sí, obvio. Para ver si entendí. O sea, yo voy a aplicar únicamente porcentual cuando el remanente o la plata que hay no me alcance para cubrir todo o el tope. Todo si es menor al tope. Por ejemplo, el de 60. Claro. O el tope. Entonces, ahí recién voy a usar porcentual, si no, no.
Claro, Esa es la a ver, diferencia. yo primero tengo que pagar el 100% de los créditos especiales. Primero tengo que pagar el 100% de los créditos especiales teniendo en cuenta ese tope, ¿sí? Que fue lo que a mí, acá arriba, me alcanzó. Acá arriba que dice, yo tenía 450.000 pesos y yo le tenía que distribuir 285. Me alcanzó a pagar el 100%, no tenía sentido aplicar un porcentaje, porque yo ya pagué el 100% de los créditos con privilegio general, ¿sí? Perdón, con privilegio especial. En cambio, acá abajo, los 150.000 pesos estos que tengo acá, no me alcanzan para pagarle lo que le correspondería abonar a los créditos con privilegio especial. Me alcanza solamente para hacerlo si lo prorrateo, ¿sí? Profe, Sí. Ahí está. o sea que prorrateo siempre que la plata disponible que yo tengo es menor a lo que tengo que pagar, digamos. Si no, no es necesario prorratearlo. Claro, si tengo la plata suficiente para pagar, no es necesario prorratear, digamos. En este caso, yo tengo 150.000 pesos y tendría que haberle abonado 285.000 pesos. Pero en realidad no tengo esos 285.000 pesos, entonces, ¿cómo hago para pagarlo? Lo pago en función a la incidencia o ese prorrateo que establece la ley, digamos. ¿Se Y lo entiende? mismo si el remanente no alcanza para pagar todo en los generales, digamos, también ahí sí se prorratea. Claro, si acá el remanente hubiese sido que tiene 60.000 pesos más los 97 que tengo de tope, si tengo, los 60 más los 97, entonces si yo tuviera de remanente 157.000 pesos, no hago ningún tipo de prorrateo, le pago 60 al primero y 97 al segundo y se terminó el asunto, pero acá no tengo 157.000 pesos, tengo 3.719. Perfecto, se entendió, profe. Se entendió, profesor. Yo creo que acá lo importante, que ahí fue donde yo me parece que los mareé, es que primero hay que cancelar hasta donde se pueda los créditos con privilegio especial, ¿sí? En principio, por el monto que corresponde o por el tope, ¿sí? En función del valor que tengan. Una vez cancelado el 100% de esos créditos, si existe remanente, pago los créditos con privilegio general. Del mismo modo, por el monto total o por el tope según lo que corresponda. Y si no me alcanza la plata para pagarlo como correspondería, ¿qué hago? Prorrateo, ¿sí? Se entendió, contadora. Ahora sí. ¿Hay alguien que no haya entendido? Volvemos a explicar porque me parece que yo los mareé solita. No, profe, estuvo bien. ¿Sí? A ver, entonces para que nos estructuremos en nuestras cabecitas de contadores. Perdón, Brenda. Sí. Lo que podemos hacer, si les parece, es rehagan este ejercicio, tal cual lo viene diciendo la profesora Marín desde el principio de las clases, y ahí es donde van a surgir las dudas. Entonces, en los primeros minutos de la que viene, ahí le hacen las preguntas o nos hacen las preguntas en forma más concreta y sin cambiar lo que está. O sea, no incorporemos nuevas situaciones al cuadro de distribución, porque entonces ahí sí nos vamos a equivocar más o nos vamos a confundir más. Trabajen sobre los valores que están y las dudas que puedan tener las resolvemos en los primeros 10-15 minutos de la clase que viene. Bien, me parece súper válido eso. Hagamos eso, chicos, porque yo entiendo que este es un ejercicio que no es fácil, se suma todas las veces y prefiero que lo hagamos ahora con la mente fresca, que lo hagamos 2 días antes del parcial y no entendamos nada. Primero, eso sí, pero de todas formas, reveamos cuál es el procedimiento. Determinamos qué monto tenemos disponible por la aplicación del 3%. Determinamos cuál es el tope mensual aplicando el salario mínimo vital y móvil. Con esos 2 datos, ¿qué hacemos después? Separamos entre privilegio especial y privilegio general, según nace de la resolución del juez, ¿sí? Determinamos cuál es el importe que le correspondería percibir primero a los créditos con privilegio especial, ¿sí? Lo que le correspondería percibir, vale decir, aquellos que tienen un monto mayor al tope, va a ser el tope, aquellos que tienen un monto menor al tope, el total. Ahora, si esa suma de crédito que les correspondería percibir es mayor a la plata que yo tengo disponible, a los fondos que tengo disponibles, no me queda otra opción más que prorratear, ¿sí?
Y como no me queda otra opción que prorratear, prorrateo, le pago en función a ese prorrateo, y si eventualmente me queda un saldo disponible otra vez, hago ese mismo procedimiento con los créditos con privilegio general. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Sí, profe, sí. ¿Sí? De todas formas, me parece que está bueno esto que dice el contador, que vayan y revisen en sus casas, porque por ahí yo ahora les digo algo y después cuando se sientan a ver, les genera otras dudas. Que fíjense que yo misma me las replanteé mientras que les estaba haciendo el ejercicio, así que no es tan loco que a ustedes también les nazca duda. Pero lo van a hacer duda en el momento que lo estén haciendo, ¿sí? Así que vayan y háganlo. Bien. Con esto acá vamos a terminar rapidito este ejercicio, porque quiero que veamos los otros dos supuestos. Entonces, bueno, en definitiva lo que nos queda de este plan de pagos, que es algunos créditos que van a quedar insolutos y otros créditos que van a estar 100% cancelados. Los 100% cancelados se eliminan ya, y los que están insolutos pasan al mes siguiente para volver a hacer un nuevo plan de pago, si corresponde, o bien pagar el 100% si es que existen fondos disponibles, ¿sí? Fíjense en estos otros. Bien, y otra cosa más, ¿de dónde nace o en qué lugar se establece si existen o no existen fondos disponibles? ¿Qué les parece? En función de los informes que vimos la clase pasada. ¿Cómo sabe el juez si existen o no existen fondos disponibles? Del informe mensual que elabora el síndico acerca de la situación de la concursada y del cumplimiento de las normas. Bien. Fíjense que el mismo artículo número 14 nos dice también que el síndico tiene que emitir un informe mensual sobre la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de normas legales y fiscales. Es decir, que en este mismo informe, que ustedes también lo tienen acá abajo, el modelo, les digo ya para que lo lean, digamos, en este mismo informe es donde en definitiva el síndico informa al juez la evolución de la empresa y demás, y la existencia de fondos líquidos disponibles, ¿sí? Entonces, en función de esos fondos líquidos disponibles que él va a informar ahí, va a ser ese mes el plan de pagos que le corresponde, ¿sí? Esto quiero para que les cierre el circuito, para que vean de dónde sale cada una de las informaciones. Y finalmente, fíjense que el planteo del ejercicio nos da otros dos supuestos. Uno era del artículo del empleado Julián Delgado, que intima al concursado regularizar su situación laboral mediante telegrama, bajo apercibimiento de considerarse despedido y reclamar las indemnizaciones que le correspondan por la Ley Nacional de Empleo. ¿Qué tendría que hacer ¿Qué tendría que hacer el síndico ante esta situación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tendría que incluirlo como pronto pagable, no incluirlo como pronto pagable, dejar sentado en algún lado, hacerse el loco? ¿Qué les parece? Nada, no hace nada. Se enteró de esto y no hace nada. Hoy nos mostraron el informe Porque que se una de dejaba las sentado. características que tiene que ser... Perdón, se pisaron. Bueno, puede ser el informe que dijo la compañera, no sé quién era, pero como no es, a mi entender no es preconcursal, no sería pronto pagable. Perfecto, sí, esa es la respuesta. Primero, es postconcursal, o sea, profe, ¿qué había preguntado? Porque a mí se me cortó un poco. ¿Qué va a hacer el síndico ante está haciendo esta auditoría laboral y se entera que hay un empleado que por lo que se entiende ahí es un empleado que está en negro, y lo que le dice es que si no lo regularizan va a hacerle un juicio por la Ley Nacional de Empleo para que lo regularice? ¿Qué hace el síndico si se entera de esta información? Si lee ese telegrama y se entera de esta información. Luis respondió bien, dice que no es un crédito pronto pagable en principio, porque eventualmente va a ser un crédito postconcursal, porque suponiendo que a este empleado le corresponda después alguna diferencia salarial, va a ser posterior al concurso, porque entre que inicie la demanda, salga la sentencia y demás, va a ser posterior al concurso. Entonces ya
pronto pagable no puede ser, porque uno de los requisitos era que sea que sea preconcursal. Pero a su vez hasta incluso tampoco tenemos certeza nosotros del monto, o sea, hay toda una duda ahí, o sea, en definitiva no se cumpliría este requisito de certeza de su existencia. Entonces, lo único que puede hacer el síndico, en definitiva, es informar al juez, que él se enteró de esto, que recibieron este telegrama, como para que el juez sepa qué es lo que está sucediendo en la empresa. Es una forma de informarlo, pero en realidad no puede ser un crédito pronto pagable porque no cumple los requisitos del artículo 16, ¿sí? No sé. Yo lo que había dicho era que usted no mostró en una parte del informe que se dejaba sentado. Claro, ahí fíjense que yo les quise pasar medio por alto, pero justo lo leí en el informe de los créditos laborales. Fíjense que una parte justamente deja sentado que recibió un telegrama. No lo incluye como crédito pronto pagable, no es un crédito cierto, no sabe ni si va a existir eventualmente, pero sí se informa, ¿sí? Porque nosotros somos los intermediarios entre la empresa y el juez. El juez no va a la empresa, se entera por nosotros. Entonces, ¿tenemos la obligación de informarlo? Sí, pero no hacemos nada porque no es un crédito pronto pagable. Entonces, en este informe lo único que hacemos es, en definitiva, informar, ¿sí? Y después, el otro supuesto dice que Luciano López, empleado del concursado al que la deudan remuneraciones, no fue denunciado como acreedor laboral por el deudor, ni incluido por el síndico en su informe del artículo 14, inciso 11. ¿Qué debe hacer entonces para poder cobrar él también? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de pronto pago sería este que nos está planteando el ejercicio? ¿O cuáles son las formas de acceder al pronto pago que tiene un empleado? ¿Se acuerdan que habíamos visto? De oficio y a pedido de parte. De oficio y a pedido de parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando? Pero habría que explicarse en qué periodo de tiempo están, porque si está en la etapa de verificación de crédito, digamos, la tempestiva o no, digamos, para ver dónde... Sí, pero más allá de cualquier cosa, si él cumple con los requisitos, puede pedir el pronto pago, que es lo que decía Maxi acá. Tenemos dos formas de acceder al instituto. Por pronto pago de oficio, que en definitiva aquel que nada. Ahora nosotros no nos dimos cuenta, hicimos el informe, nos dimos cuenta, no salió de ningún registro de la auditoría que hicimos, que es auditoría en general selectiva, si hay muchos empleados, no salió a este empleado, no lo encontramos, hicimos el informe con lo que teníamos, que era lo denunciado por el deudor, no encontramos otro adicional. Pero este empleado eventualmente llegó y dijo, che, pero a mí no me incluyeron dentro del pronto pago y yo soy un crédito laboral. Entonces, ¿cómo hace para poder acceder a hacer un crédito pronto pagable? Esto que decía Maxi, a pedido de parte, ¿qué es? Es la presentación del escrito que tiene que hacer el empleado diciendo, justificando la existencia de su crédito, ¿sí? Y pidiendo que se lo incluya como crédito pronto pagable. ¿Se acuerdan que ahí entonces lo que hacía el juez era recibir ese pedido, corría vista al concursado y al síndico, quienes se pronunciaban al respecto? Yo, síndico, recibí y dije, ¡ay, sí, no, tenés razón! Me fui en el libro artículo 52 y realmente nace esta deuda, no se encuentra o nada, así que este crédito es pronto pagable, o existe este crédito, o lo que sea que tenga para decir al respecto, digamos. Y en función de toda esa información, el juez saca una nueva resolución y dice, incluyo también como crédito pronto pagable a, no me acuerdo, Julio, no sé cuánto. Esto sería el ejemplo del pronto pago a pedido de parte, no de oficio, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Es un montón. Es un montón. Pero, bueno, les digo esto. Me parece muy válida lo que dijo el contador. Vayan a sus casas, tienen el fin de semana entero, siéntense, hagan ustedes solitos la resolución del ejercicio, y una vez que lo hagan, el martes lo volvemos a ver, por si se les generan algunas dudas. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien. No sé, Luis, si vos querés agregar algo más. No, nada más, que vamos a seguir la semana que viene
con otros casos que no tienen que ver con lo laboral, como para mostrarles que la actividad del síndico abarca abarca todos los fueros en los que podemos trabajar. Algunos más fáciles, otros más complicados, pero ya van a ver cómo resolvemos cada una de esas circunstancias. Está bien. Acá con esto terminaríamos la parte de pronto pago. Y la clase que viene arrancamos con el pedido de verificación de crédito, la labor que hace el síndico en el pedido de verificación de crédito y el informe individual, que era lo que preguntaba esta compañera hoy, que no es este informe que vimos hoy, sino que es otro informe referido a cada uno de los créditos que se presenta a verificar. ¿Sí? Eso lo vamos a dar el martes, igual nos tomamos 10 minutos para rever tema pronto pago si quedaron algunas dudas. ¿Sí? Sí, profe. Sí, contala. Nos vemos en la clase que viene entonces. Vayan a Gracias, teoría, profe. se vienen con todos los datos. Gracias, buen fin de semana. Chao, gracias. Chao. Chao, Liz, nos vemos. Nos vemos, gracias.